Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí nos habla que somos un linaje escogido, nación santa, somos un pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Nos habla de nuestra identidad como hijos de Dios, y vamos a hablar algo sobre la identidad. Precisamente cuando nosotros conocemos a una persona, cuando conoces a alguien o alguien te conoce, casi siempre la primera pregunta que viene a la mente es: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque las personas quieren reempezar a relacionarse, a conversar, a tener un momento, ¿verdad?, de comunicación, y así empezamos a comunicarnos, así empezamos a conocer a la otra persona. Y vemos que en el occidente para nosotros no es tan, pues no le damos tanta importancia al significado del nombre de la persona, pero en el oriente es muy importante. Vemos como desde tiempos antiguos en la Biblia los nombres, el significado de los nombres de las personas era algo muy importante, era algo que identificaba a la persona en su vida. Vemos también como para los judíos el nombre es parte de su carácter, de su personalidad, define mucho su futuro, está muy ligado a su alma. Hay una conexión espiritual entre el nombre y la persona que lo lleva para el pueblo judío, y desde tiempos atrás, como lo acabo de mencionar, venía en tiempos bíblicos, el nombre era muy importante. Vemos el caso de Jacob, como su nombre significaba engañador, suplantador, porque eso era lo que él fue, ¿verdad? Pero cuando Dios le cambió el nombre, pues Dios le puso un nombre de bendición, ¿verdad? Un nombre maravilloso. Dios le cambió el nombre a Jacob, y vemos como también el nombre definía mucho el futuro de la persona en el Antiguo Testamento. Jabes, por ejemplo, era un nombre que traía dolor, era un nombre que significaba mucho dolor, mucha tristeza, y Jabes clamó al Señor y le decía: bendíceme, Señor, si tú me bendijeres, si tú, yo me atrevo a decir que casi le decía: si tú me cambiaras este nombre, ¿verdad?, esta realidad que es mi realidad ahora, que lo cual significaba su nombre, tristeza, depresión, tal vez era rechazado, no sé qué vida llevaba exactamente, ¿verdad? Pero Jabes sufría porque su nombre significaba significaba dolor. Entonces vemos que el nombre tenía mucho que ver con la identidad de la persona. Y pues hoy en la realidad hay muchos tipos de identidad, no nada más el nombre nos identifica, sino que hay muchos factores. Entre ellos hay identidad psicológica, la identidad física, sexual, emocional, social, la ideología, etcétera, la ocupación, a qué nos dedicamos, nuestra vocación, todo eso vemos cómo identifica a una persona, ¿verdad? Cómo nosotros identificamos qué tipo de persona es, cómo se tiene que conducir, etcétera, no nada más por el nombre como en esos tiempos. Pero la identidad se traduce por muchas cosas, significa muchas cosas. Entre ellas, la identidad es que nosotros debemos de ser nosotros mismos. No necesitamos que ser como otra persona, ¿verdad? Y se necesita mucho coraje para atreverse a ser como uno mismo, porque a veces es difícil tenemos cosas, ¿verdad?, que no nos agradan o que no queremos reflejar a los demás y las escondemos, ¿verdad? Y es difícil, pero debemos atrevernos, ser nosotros mismos, es usar consciente y libre y responsablemente nuestra capacidad de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Es vivir no de lo que los demás creen,
sino de lo que nosotros queremos ser. Porque nosotros no debemos de vivir para los demás, ¿verdad? Para suplir lo que los demás creen, lo que los demás, la etiqueta que tienen de nosotros. No debemos de vivir porque nosotros tenemos una responsabilidad de actuar como nosotros debemos ser, realmente auténticos. Es tomar decisiones para nosotros, para ti, y no para beneficio de los demás, principalmente para nosotros mismos. Y juzgar nuestras propias acciones, porque todas nuestras acciones tendrán consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas, vienen consecuencias para nuestras vidas. Cualquier acción lleva una consecuencia. Es tomar decisiones y ser conscientes de lo que viene adelante. Amén. Asumiendo la responsabilidad de lo que nuestras decisiones tienen como consecuencia. Vivir siendo nosotros mismos, vivir siendo tú mismo, te va a traer muchos inconvenientes, ¿verdad? También, pero te va a traer una satisfacción muy grande interior para que vas a tener para siempre, porque vas a saber que fuiste tú mismo, que siempre has sido como tú realmente lo has querido ser, como tú auténtico, como tu personalidad que tú tienes, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir primeramente lo que nosotros somos y reflejarlo así, pero ser lo mejor como cristianos, hablando como cristianos, es ser como Jesús. Toda la identidad es lo que te identifica de los demás, las cualidades de lo que te identifican de los demás. Pero como cristianos tenemos otro tipo de identidad. Como cristianos tenemos que ser llamados hijos de Dios por nuestra identidad, por lo que nosotros demostramos al mundo, por la vida que nosotros llevamos delante de los demás. Nosotros debemos de vivir eso, no para que los demás vean, sino porque nosotros así lo hemos sentido, así lo hemos aceptado en nuestro corazón. Es una vida que nosotros hemos aceptado y arropado con todas nuestras fuerzas, porque amamos la identidad de Jesús. Vemos cómo tener una identidad es vivir en congruencia con lo que profesamos. Y tenemos una historia que nos pone un ejemplo. Es la historia de Jonás. Vemos cómo Jonás decía ser un hijo de Dios. Él decía que él temía y amaba a Dios, pero desobedecía a Dios, porque cuando Jonás se subió a un barco huyendo del mandato de Dios, porque desobedeció al Señor, se subió a un barco para huir del Señor. Entonces venía la tempestad, y en ese barco había tempestad porque Jonás iba. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios que decía amar a Dios, que decía ser un hombre de bendición, que decía tener una identidad que es parecida al Padre, al Todopoderoso, se subiera a un barco y viniera una tempestad tan grande a causa de él mismo, a causa de Jonás? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios trajera consigo esa tempestad? Eso no era congruente con lo que él decía que tenía en su vida, con lo que él decía que era alguien que se parecía a Cristo, que alguien que tenía que inspirar paz a los demás, que alguien que tenía el carácter parecido a Cristo. Era muy incongruente, ¿verdad? Porque estaba huyendo del Señor. Eso no era una identidad que lo acercaba al Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que pues él no era alguien que se identificaba, no tenía congruencia con lo que él profesaba. Y hay muchos cristianos hoy en día que viven una vida como Jonás, en desobediencia, yendo a lugares que tal vez Dios no nos ha mandado a veces, desobedeciendo al Señor. No es una identidad que le agrade a Dios, que nos identifique como sus hijos. La salvación que Dios nos ofrece, esa salvación tiene que tener un estilo de vida que sea testigo de lo que realmente somos, de que realmente somos salvos. Esa salvación que Dios nos da lleva en sí que nosotros tengamos esa vida que dé testimonio de que hemos sido salvos y que no dé testimonio de cosas contrarias. Dice la palabra de Dios
árbol de manzanas y decimos, wow, ese tiene manzanas, es un árbol de manzanas. Vemos un árbol y sabemos que es de guayabas porque tiene guayabas. Vemos un árbol de limón y sabemos que es de limón porque sus frutos son limones. Todo árbol por su fruto sabemos qué es, cuál es el nombre del árbol, cómo identificamos ese árbol por su fruto. Así los cristianos. La palabra cristiano ha causado mucha polémica porque hay muchas personas de cualquier religión, de cualquier denominación que se dicen, soy cristiano, yo soy cristiano. Pero curiosamente vemos que en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra cristiano. Y en las 3 ocasiones cuando aparece esta palabra se refiere a un nuevo nacimiento. No se refiere simplemente a que soy cristiano porque voy a la iglesia, o soy cristiano porque creo que Dios existe y ya por eso soy cristiano. No, se refiere a nacer de nuevo, a tener una vida nueva completamente, no a volver a nacer del vientre de nuestra madre, no, sino que morir a una vida de pecado, de faltas, negativa delante de Dios y nacer a una vida nueva. A eso se refiere ser cristiano en el Nuevo Testamento. Y nosotros como cristianos debemos de vivir esa vida. Cómo nosotros vemos en este momento de tribulación, en este momento de prueba, de tempestad, nos debemos identificar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una tempestad como lo había cuando Jonás iba en el barco. Había una tempestad muy fuerte, pero nosotros debemos de ser ese ejemplo de calma, de paz, de tranquilidad, parecernos a Cristo. Cuando Cristo en la Biblia en una ocasión iba en una barca con sus discípulos, y también en esa ocasión se levantó una gran tempestad que sacudía el mar, donde se movía la barca. Los discípulos estaban con miedo, tenían terror, porque era una tormenta terrible, y Jesús dormía plácidamente, descansaba. ¿Por qué descansaba tan a gusto Jesús? Porque Él sabía lo que Él era, porque Él sabía que la paz estaba con ellos, porque Él sabía que donde Él estaba no podía suceder nada malo a sus discípulos. Donde nosotros estamos debe haber paz. Esa es la identidad de los hijos de Dios: la paz, la tranquilidad, el amor, la esperanza, la confianza en Dios, porque nosotros tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, que aunque haya tempestad, que aunque haya tormenta, que aunque haya vientos contrarios, tenemos una identidad de Cristo, una identidad gloriosa que Dios nos ha dado y que debemos reflejar ahora más que nunca como hijos suyos. Y eso es lo que nos va a identificar en estos momentos delante de nuestros semejantes como hijos del Todopoderoso. Vemos también 3 verdades sobre la identidad y la congruencia con la identidad. 3 verdades sobre cómo debe haber congruencia con lo que decimos que somos, o con lo que en la Biblia, ¿verdad? Ejemplos bíblicos. Los discípulos eran congruentes con el llamamiento de Cristo. Los discípulos eran congruentes con lo que Dios los había llamado. Ellos lo que predicaban, ellos lo practicaban. Ellos se parecían a Jesús, se parecían tanto al Maestro, hacían tantas cosas para identificarse con el Maestro, que la gente decía, ellos son cristianos. La gente los empezó a llamar cristianos porque ellos seguían imitando a Jesús en todo. Ellos querían ser como Él, ellos admiraban a Jesús tanto, lo amaban tanto, era un ser extraordinario para ellos, que la gente decía, wow, ellos sí tienen una identidad de cristianos porque se parecen a Cristo, se parecen a Jesús. Así nosotros, hermano, que la gente diga, wow, ellos tienen al Todopoderoso de su lado. ¿Por qué? Porque se parecen a Él. Porque cuando ellos oran suceden milagros. Porque cuando ellos oran suceden maravillas. Porque en medio de la tormenta tienen paz, como lo haría Jesús. Así los discípulos. Y también vemos un hombre llamado Agripa, el ejemplo de este hombre. Él se impactó y se motivó por el ejemplo del apóstol Pablo, que decía, a tal grado lo impactó la vida de Pablo, que él decía, quería experimentar, se motivó, y él quería experimentar una vida como la de Pablo.
¿Cuánta gente quiere experimentar una vida como la nuestra? ¿Cuánta gente hemos motivado a vivir como nosotros vivimos? Has motivado a tus vecinos, has motivado a tu familia, has motivado a tus hijos, has motivado a tus compañeros del trabajo. Este es un buen momento, hermano, para motivar a los demás a vivir una vida que valga la pena, a que vale la pena servir a Jesús, a que vale la pena ser cristianos, a que vale la pena cambiar de vida, a que vale la pena aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, porque ellos vean en nosotros ese ejemplo tan maravilloso que digan: wow, quiero ser como Él, yo quiero ser igual a Él, como este hombre con el apóstol Pablo. Y pues también los verdaderos cristianos habrán de padecer persecución por vivir una vida apartados del mal. También nos identificará como cristianos, hijos de Dios, el padecer por causa del Evangelio. Así se identificaron los grandes hombres en la Biblia, que estuvieron dispuestos a morir, a dar su vida por causa de Cristo. Tú y yo estaremos dispuestos a eso, hermano. Estaremos dispuestos a sufrir persecución. Es algo que nos va a identificar como hijos de Dios. Que tal vez seamos rechazados, nos rechacen, haya burlas, tal vez persecución de golpes, encarcelamiento, no sé lo que vayamos a pasar, pero que en todo eso nosotros podamos decir: yo sigo siendo hijo de Dios, mi identidad nada la va a cambiar, porque soy un hijo de Dios y así lo estoy viviendo. Yo vivo lo que yo digo, yo vivo lo que profeso, porque vale la pena, porque es maravilloso servir a Cristo. Te invito a que ahí con tu familia busques a Dios, a que ahí con tu familia busques la presencia de Dios, a que si tú en algún momento no has hecho lo que Dios te ha mandado como su hijo, si la identidad te ha fallado como hijo de Dios, en este momento pidas perdón a Dios, ores a Dios y digas: quiero ser como tú, Señor, quiero identificarme como tú, quiero que mi identidad hable de lo que tú eres, no de lo que yo soy, quiero menguar, quiero hacerme pequeño para que tú te hagas grande, Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tenemos doble ánimo en todos los caminos somos inconstantes, pero cuando somos como Dios quiere que seamos, somos bendición y somos firmes en todos los caminos, en el camino del Señor y en todo lo que hacemos. Te bendigo, hermano, bendigo tu casa, bendigo tu familia y deseo que Dios te siga prosperando, siga con ustedes, siga en tu hogar. Dios te bendiga mucho.